Bendiciones para todos, Dios les bendiga. Aquí estamos ya comenzando el estudio del libro de Hebreos. Estamos por entrar en el capítulo número 1. Queremos compartir con todos ustedes esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. El Señor hablándonos nos indicaba que tenemos que estudiar el libro de Hebreos. Es un libro muy profético que nos muestra muchas cosas importantes que tenemos que saber para este tiempo, en los tiempos finales que estamos viviendo. Así que estemos atentos para poder estudiar, leer, porque hay revelación de Dios en este libro. Hay algo maravilloso que el Padre quiere revelar a cada uno de nuestros corazones. Así que vamos a estudiar juntos entonces el primer capítulo. Dejemos que el Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas. Oramos al Señor, le pedimos bendición, que cada uno de nosotros podamos entender y tener nuestro corazón abierto para recibir toda esa bendición que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias por este momento, gracias por tu bendición, gracias por lo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos des, Señor, más y más de ti. Yo sé que nuestra mente, Padre, se abre, hay entendimiento. Los ojos espirituales se abren para poder ver, entender, comprender todo lo que tú diseñaste. Señor, te bendecimos, te adoramos. Estamos aquí delante de tu presencia y queremos aprender. Queremos que nos enseñes. Queremos comprender tu palabra, esa palabra que tú nos revelas para este nuevo tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice a las naciones, bendice a las familias, bendice a todo hombre y mujer, todo hijo que está allí delante de tu presencia, con hambre, con sed, queriendo recibir más de tu bendición. Gracias, Padre mío, porque tú nos estás dando. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Amén y amén. Muy bien, amados. Comenzamos entonces a estudiar el capítulo 1 de este libro maravilloso que el Señor habló a nuestros corazones, y es hermoso cuando el Señor nos va indicando lo que tenemos que hacer. Es importante recibir esas directrices de parte del Señor. Dios va mostrándonos el camino, las cosas que Él quiere que nosotros tengamos presentes. Sabemos que la Biblia hay que estudiarla toda, pero hay libros en la Biblia muy, muy significativos, muy específicos, que Dios nos va mostrando que son para tiempos determinados. Vemos que el libro de Hebreos no tiene ningún autor. Usted puede buscar, leer toda la carta a los hebreos y no va a encontrar un autor, el nombre de un autor. Algunos piensan que puede ser que lo escribió Pablo, Bernabé, Apolos, eh, quizás otros, Lucas. Hay muchos pensamientos con respecto a quién fue el autor de este libro, pero es maravilloso como el Señor habla a nuestro corazón y nos da entendimiento, nos muestra. Allí estaba la mano del Señor, la mano poderosa de Dios, el poder del Espíritu Santo, guiando a ese autor a escribir este libro. Como toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, vemos que este libro allí estaba también el Señor obrando y hablando al autor para que pueda plasmar en esta carta todo lo que Él quería que esté allí para que nosotros recibamos, para que la bendición de Dios se derrame sobre cada una de nuestras vidas. Entonces, este libro es maravilloso. Decíamos que no tiene un autor. El autor es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que este libro fue escrito en el año 65 después de Cristo, un libro maravilloso que fue dirigido a los judíos que estaban siendo perseguidos en ese tiempo. Había persecución para dañar, para lastimar, como siempre son las persecuciones. Un pueblo muy perseguido, pero también un pueblo inmaduro, que si usted lee la carta puede darse cuenta que el autor está enfocado en esa madurez que Dios necesita de los hijos, que los hijos realmente podamos buscar a Dios, cuidar todo lo que el Señor nos da, pone en nuestras manos, que atesoremos, que guardemos, que respetemos. Un libro maravilloso que va dirigido a nosotros también en este tiempo, porque vemos cuántos en todo el mundo, la iglesia principalmente vive con esa persecución constante, y esto sabemos que va a ir creciendo más y más, los hijos de Dios perseguidos, tantas cosas que están ocurriendo, y lo vemos en el libro de Hebreos. Vemos también la inmadurez, la poca madurez
espiritual que hay en los cristianos. Esto pasaba en ese entonces también. Por eso el autor se dirigía y hablaba de este punto fundamental. Y Dios nos habla a nosotros también, porque el Padre está necesitando que maduremos, que conozcamos a Dios, que conozcamos al Rey, al Poderoso, que realmente tengamos ese encuentro maravilloso con el Espíritu Santo. Y ese encuentro tiene que ser constante, diario, buscar más y más la presencia del Señor. Entonces, vemos a quién fue dirigida esta carta, la necesidad que había, una necesidad muy, pero muy grande de Dios, como aquellos judíos que estaban siendo perseguidos, judíos inmaduros, estaban camino en una dirección incorrecta y el Señor quería enderezar sus pasos. Esto es lo que Dios siempre quiere, enderezar los pasos de la iglesia, de los hijos, para que caminemos por ese camino que Dios ha trazado, ha determinado para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a ir introduciéndonos más y más en esta hermosa carta del libro de los Hebreos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre, que Él pueda dirigirnos en todo, así que abrimos nuestros corazones para seguir recibiendo de Él. Ustedes saben muy bien, amados, que nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, vino a rescatar, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel se está viendo como dos pueblos, ¿sí? Y aquí la Biblia dice en Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí nos está hablando la Biblia de ese nuevo pacto que el Señor habló que iba a tener, iba a dar a la casa de Israel y a la casa de Judá. Dos casas que están divididas. Vemos que la casa de Judá está ya en su territorio, ¿sí? Queriendo buscar a su manera a Dios. Según la historia, en 1948 ya una parte del pueblo del Señor regresó a su tierra, después de haber sido esparcidos por todo el mundo, una parte regresó, pero la otra parte, que es la casa de Israel, quedaron perdidos en el mundo, perdieron su identidad, se mezclaron con los gentiles y ahí están todavía perdidos en el mundo. Y la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos que todavía siguen perdidos. Y en medio de todos ellos, nosotros estamos también, somos la casa de Israel, ¿sí? Esta casa que el Señor vino a buscar. Y el propósito de Dios es unir estas dos casas. No son dos, sino que tienen que ser una. Él vino a unir esas dos casas porque Él quiere un solo pueblo. Entonces vemos el propósito de Dios, el plan de Dios, vemos su venida aquí a la tierra. Él vino para hacer un pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Sigue diciendo Hebreos 8:8, porque respondiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto ya estaba profetizado, esto ya estaba dicho, es lo que Dios iba a hacer. Iba a tener con estas dos casas un nuevo pacto. Este era el propósito del Señor. Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ustedes saben muy bien que cuando habla de leyes, está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra de Dios. Como conocen el pueblo judío, la Torá, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia, esa palabra iba a estar en la mente de ellos y sobre sus corazones Dios iba a escribir esa palabra, porque el propósito de Dios es que su pueblo cumpla sus mandamientos, realmente vivan conforme a la palabra del Señor, esa palabra que fue dada a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés
subió al monte y Dios le dio las tablas de la ley, ahí estaban todos los mandamientos, era lo que el pueblo de Israel tenía que respetar, y esto sigue latente, esto es para nosotros, es la palabra de Dios que debe ser respetada, leída, conocer cada vez más con claridad las escrituras. Damos gracias al Señor porque Él habla a nuestros corazones. Y estamos en ese tiempo maravilloso donde el Padre quiere despertar a su iglesia, quiere despertar a muchos que todavía están dormidos en todas las naciones. El Señor quiere despertarles para que puedan entender la palabra, puedan entender esa palabra que fue escrita, que fue dada. Y es para nosotros, por eso tenemos que tener el entendimiento de qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Para qué vino Cristo? ¿Cuál fue el propósito del Señor de venir aquí a la tierra? Vino a salvar a la humanidad, vino a rescatar a las ovejas perdidas, vino a tener un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, vino a unirlas, vino a transformar todas las cosas. Fíjese, el propósito de nuestro Dios fue transformar, fue cambiar, fue dar vida donde no había. Nuestro Dios necesita que nosotros como hijos estemos interesados en estudiar las escrituras, en aprender la palabra con entendimiento, para poder no solamente atesorarla nosotros en nuestros corazones, como dice el Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, sino también enseñarla a otros, que los demás también despierten y puedan vivir esta palabra viva. Muy bien, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios ha hablado por su Hijo, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, wow, vamos a ver lo que nos dice acá, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor, fíjese que el resplandor significa en hebreo sohar, que es luz superior, esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, nos sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miremos el versículo 1 que nos está diciendo: Dios habiendo hablado. Sabemos que en el principio Dios habló de muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras. En este caso, utilizando ¿a quiénes? A los profetas. Fíjese que los profetas en la Biblia, ellos profetizaron de Jesucristo. Ellos hablaron que Jesús iba a venir. Ellos hablaron todo lo que iba a ocurrir con Jesucristo. Ya estaba dicho, ya estaba profetizado. Los profetas fueron usados por el Señor para que dieran esta palabra maravillosa. En el Antiguo Testamento podemos ver todas las profecías que nos hablan de Jesús, del Señor, del Dios Todopoderoso que iba a venir a la tierra. Este libro de Hebreos está enfocado en Jesucristo, de aclarar, de entender quién es Jesucristo. Por eso tenemos que abrir el corazón y dar lugar al Espíritu Santo para que Él hable a nuestras vidas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Primeramente, la palabra de Dios fue hablada por los profetas hablando, anunciando la venida de Jesucristo a la tierra, que Jesucristo iba a venir. Pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo vino a la tierra, ¿sí? Y Él fue el que enseñó, Él fue el que estuvo en medio de los discípulos, de todos aquellos que le buscaban. Jesucristo estuvo en esta tierra para bendecir, para cambiar, para predicar, para instruir, para levantar, wow, para realmente preparar un equipo maravilloso que iba a continuar luego haciendo la obra de nuestro Señor. Entonces, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo que vino a enseñarnos. Y vemos la Biblia, vemos la palabra de Dios, miramos el Nuevo Testamento y podemos comprobar todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él hablando a los discípulos, Él hablándonos a nosotros, indicándonos el camino, mostrándonos todo lo que iba a venir, todo lo que iba a pasar, confirmando lo que fue dicho por los profetas en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo confirmó todo lo que fue dicho
en la antigüedad. Jesucristo el profeta, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo. Fíjense que se está hablando de Jesús. Jesucristo es heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos está diciendo algo muy importante. ¿Quién fue el que hizo el universo? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien hizo el universo, el cual siendo el resplandor, fíjese que la luz vino al mundo. El Zohar, esa luz superior, ese esplendor, la luz de Cristo vino a la tierra, que es su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Jesucristo, la palabra, vino a limpiar, vino a perdonar nuestros pecados, vino a sentarnos juntamente con Él en las alturas. ¿Sí? Dios vino para obrar poderosamente, para transformar, para cambiar todas las cosas. Sigamos entonces mirando la palabra, heredero de todo. Jesucristo es heredero de todo. Yeshua tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo el Señor tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Miremos lo que dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto Él lo proclamaba, esto Él lo hablaba, se lo decía a los discípulos, se lo decía a todos aquellos que escuchaban, que toda potestad le fue dada a Él en el cielo y en la tierra. Él tenía todo el poder, toda la autoridad. Sigue diciendo la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese cómo el Señor muestra de la manera que se debe bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo vino a enseñar. Y Jesús pretendía que los discípulos que recibieron las enseñanzas, recibieron las instrucciones, ¿qué tenían que hacer? No podían guardarse lo que habían recibido, sino que tenían que enseñar. Y esto es lo que el Padre quiere. Por eso es tan importante tener revelación espiritual, claridad en la palabra, para que nosotros podamos enseñar a otros, para que podamos despertar a los demás, aquellos que hay cosas que no entienden, no comprenden. El Señor necesita que nosotros, sus hijos, entendamos claramente para poder instruir, para poder enseñar. Y esto es lo que Él mandaba a sus discípulos. Por eso los discípulos tenían que atesorar todas esas palabras, todo lo que Él le enseñaba, tenían que guardarlo, atesorarlo, para luego enseñar a otros. Es fundamental y es lo que el Padre está necesitando en este tiempo, que nuestra boca no se calle. Tenemos que abrir nuestra boca para hablar de Jesucristo, para hablar de nuestro Dios en todas partes, en el mundo entero. Estamos en un tiempo muy poderoso donde tenemos que movernos y evangelizar y predicar la palabra de Dios. Esto es lo que el Padre nos está pidiendo. Hace un tiempo atrás el Señor habló a mi vida y me dio todo un proyecto de una evangelización mundial, Los Testigos en Marcha. Yo lo pude poner en marcha, algunos ya están trabajando y Dios necesita que nosotros nos unamos para poder cumplir su voluntad. Esto es lo que nuestro Padre quiere. ¿Dónde estuvo autoridad? Miremos la visión de Daniel, Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de día? El anciano de día es Dios, ¿sí? Que Daniel lo estaba viendo al anciano de día, estaba viendo al Señor, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó
y los libros fueron abiertos. Miren la autoridad, estamos hablando de quién era Jesucristo. Jesucristo era el poderoso Dios que tenía todo el poder y toda la autoridad. Miremos que cuando se buscó a aquel que abra los libros, esto está en el Apocalipsis, no había nadie. Y el único que tenía el poder y estaba capacitado para abrir los libros era nuestro Señor Jesucristo. Él era el único que estaba capacitado para abrir esos libros. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Toda la autoridad está en Jesús. Toda la autoridad está en nuestro Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Es la imagen de Dios, Jesucristo. Jesucristo es la imagen. Esto tenemos que tenerlo muy presente. Cuando hablamos de Jesús, Jesús es la imagen de Dios. Dios no se puede ver, pero sí se ve Jesús, que es su imagen. ¿Sí? Esto debemos de comprender para poder entender realmente lo que el Padre nos quiere enseñar. Daniel 7, ese al 14. Miraba yo en la visión de la noche aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Se acuerda que en los evangelios Jesucristo siempre se dijo el hijo del hombre? Él siempre se nombró de esta manera. Y Daniel en su visión vio que venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, vino hasta Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Mire el versículo 14. Y le fue dado dominio. ¿A quién le fue dado dominio? A Jesús, a ese que veía Daniel, que era un hijo de hombre, ¿sí? Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Toda la autoridad fue dada a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Dios verdadero. La imagen de Dios. Él tenía toda la autoridad. Por eso hablamos de que nuestro Señor Jesucristo fue el que creó todas las cosas, y esto lo vamos a ir viendo. Miremos cómo el poder de Dios estaba en Jesús, porque Él era Dios. A veces dividimos, ¿sí? Miramos como que hay distintos dioses, Jesús, el Padre, pero son uno, es un solo Dios, uno solo, no lo divida. Donde estaba uno estaba el otro, es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno solo, porque en asimismo hizo el universo. Fíjese que la Biblia nos habla que Jesucristo estaba cuando fueron creadas todas las cosas, porque Él fue el que dio la palabra. Yeshua es la palabra. Juan 1, 5. En el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí nos está diciendo, todos sabemos que Jesús era el verbo hecho carne. Jesucristo es la palabra, y en el principio estaba la palabra, y la palabra fue dada por Jesús, por el Dios Todopoderoso. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Nos está hablando de que Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas las hizo nuestro Señor. La imagen de Dios, lo que nosotros vemos, ¿sí? Lo que la Biblia nos muestra, que estuvo aquí en la tierra, la imagen de Dios. Esto quiere decir que era Dios, su imagen. Se veía Jesús, un hombre, pero ahí estaba Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tenemos que entender un poquito más sobre esto. Colosenses 1, 15, 17. Él es la imagen de Dios invisible.
Jesús, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Esto nos muestra que Jesucristo siempre existió. Algunas personas dicen, bueno, Jesús nació de María y como que recién ahí Jesucristo apareció. No, miremos la Biblia. Él estuvo desde el principio, desde el principio existió Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Estuvo siempre, siempre existió y seguirá existiendo. Es Dios, es el mismo Dios. Por eso miremos claramente y enfoquémonos en este Dios poderoso, Jesús, que el Señor quiere que veamos, que el Señor quiere que aprendamos, que lo pongamos en el lugar que corresponde, que entendamos y lo pongamos en nuestros corazones con esa interpretación correcta para poder enseñar a los demás, que los demás puedan tener a este Dios vivo, el Dios creador de todas las cosas, la imagen del Dios invisible, aquel que subsiste y está presente, como dice la Biblia, versículo 17, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es ante todas las cosas. Esto téngalo presente. Dios siempre existió, Jesucristo siempre estuvo, cual siendo el resplandor de su gloria. Miremos Éxodo 33, 18 al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Fíjese la manifestación del resplandor de la gloria del Señor. ¿Sí? Moisés desesperado quería ver su gloria. Muéstrame tu gloria, le dijo al Señor. Muéstrame tu gloria. Y ahí podemos ver esa manifestación de la gloria de Dios. Pero todos nosotros sabemos que nuestro Dios no tiene espalda. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Se vio la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible, aquel que existió siempre, aquel que estuvo desde el principio. La gloria de Dios manifestándose. Moisés pudo ver la espalda del Señor, pudo ver la espalda de Jesús, la imagen misma del Señor. Esto tenemos que entenderlo, que Él siempre existió. La gloria de Dios, maravillosa, su presencia. Siempre existió y hubo manifestaciones en el Antiguo Testamento de Jesús. Él fue quien se hacía ver, porque estamos hablando de la imagen del Dios invisible. Era Jesucristo, Él era quien se presentaba. Por eso tenemos que comprender y entender que siempre existió, siempre estuvo. Este Dios maravilloso que en el libro de Hebreo habla claramente de Jesús, que no se compara a nada. Él es el único Dios, el único Hijo, que tenemos que adorar, que tenemos que bendecir, que tenemos que respetar. Es el único Dios verdadero que tenemos que imitar. Dios necesita en este tiempo que miremos todo aquello que el Padre nos quiere enseñar,
que miremos al modelo que tiene que ser imitado por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Miremos a Él, imitemos al Señor, porque el Padre está necesitando madurez en este tiempo, que siervos, siervas, hijos, maduremos, entendamos, no seamos niños, sino que seamos grandes espiritualmente, con madurez espiritual. Cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando de entender las escrituras, entender la palabra. Recuerde que el Señor nos enseña toda verdad. El Señor está para aclararnos todas las cosas. Seguimos compartiendo esta palabra. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice que está hablando y nos aclara cada vez más que siempre existió, siempre estuvo nuestro Señor. ¿Sí? Su gloria manifestándose en esta tierra, porque Él tenía realmente apariciones y se veía su gloria. Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí podemos ver esta parte de la Biblia tan maravillosa que nos habla algo muy significativo. Si miramos las escrituras y vemos todo lo que pasó con el pueblo de Israel, su rebeldía, su obstinación, sus pecados, pero podemos ver cómo la palabra nos muestra, y es profético, que Dios ya perdonó todo aquello que el pueblo de Israel hizo en el desierto, todo aquello que ocurrió en sus vidas. Dios les perdonó. Y acá nos muestra la palabra: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya cumplió, el pecado ya fue perdonado. Yo puse ahí entre paréntesis: Dios perdonó el pecado de Israel en el desierto. Ya está, eso se terminó. Por eso el Padre viene Jesús a hacer un nuevo pacto, ¿sí? Con el pueblo de Israel. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Aquí estamos viendo esa preparación, ¿sí? La preparación para el nuevo pacto, un nuevo pacto que iba a cambiar todas las cosas. Esto era lo que estaba en el corazón de nuestro Señor, es lo que Dios quería hacer. Jesucristo venía a la tierra para poder tener ese cambio, ese nuevo pacto con su pueblo. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. Fíjese que está hablando de una manifestación de su gloria. Y realmente esto ocurrió cuando Jesucristo vino a la tierra. Esto ocurrió cuando Él estuvo en la tierra cumpliendo su ministerio, cuando Él fue llevado a la cruz, cuando Él resucitó. Y todo ojo pudo ver la gloria de Dios. Los romanos, toda carne lo vio en ese entonces. Esta palabra se ha cumplido cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿sí? Primeramente vemos, voz que clama en el desierto, está hablando de Juan el Bautista, que venía para preparar el camino al Señor. Venía para esa preparación porque Jesús venía, pero Juan tenía que preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Todo valle se ha alzado, Dios iba a cambiar todas las cosas, iba a enderezar lo que estaba torcido. Ese era el nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo, y que todos iban a ver su gloria. Y esto ocurrió, esta palabra profética se cumplió en el tiempo de Jesucristo. Y la imagen misma de su sustancia, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan 14:9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Fíjese cómo Felipe y los discípulos estaban diciéndole a Jesús, muéstranos el Padre. Ellos no se daban cuenta que Jesucristo era Dios, que si estaban viendo a Jesús, estaban viendo al Padre. Por eso tenemos que entender, Él era la imagen del Dios invisible. Dios estaba ahí en la tierra. Jesucristo es Dios, era Dios en la tierra. Era la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús le dice a Felipe, ¿qué pasa? Estuve con ustedes, estoy con ustedes, ven milagros, maravillas, cosas tremendas que están ocurriendo y me están pidiendo ver al Padre. Aquel que me ve a mí está viendo al Padre. Él era Dios. Él estaba en la tierra. ¡Wow, hermanos! Esto es maravilloso, de entender claramente que Jesucristo, nuestro Dios verdadero, estaba en la tierra. Estaba manifestándose aquí en la tierra con poder y gloria. Vino para transformar, tuvo que hacerse hombre para venir a la tierra, pero era Dios que estaba en medio de todo el pueblo, que estaba en medio de los discípulos, que estaba enseñando, instruyendo, preparando. Dios hablando con ellos, Dios amándoles, Dios cuidándoles. Por eso ellos no tenían necesidad cuando Jesucristo estaba en la tierra de ayunar y de hacer tantas cosas que los demás tenían que hacer, porque estaba Dios con ellos. Luego cuando Jesucristo partió, tuvo que irse ya terminando su trabajo, ya todo cambió. Ahí el Espíritu Santo vino, pero ya ellos tenían que buscar de otra manera. Ellos tenían que cumplir con muchas cosas que cuando estaba Jesús no lo hacían, porque estaba Dios en medio. Dios estaba con ellos. Luego vino el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y sigue estando Dios con ellos, sigue estando Dios con nosotros. ¡Wow! Es maravilloso lo que el Padre quiere hacer en este tiempo en cada uno de nuestros corazones. Quiere manifestarse y que podamos ver claramente quién es el que está a nuestro lado, quién es el que está con nosotros y las cosas que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas para que podamos bendecir, ayudar a otros, para que podamos transmitir al mundo quién es Dios. Ese Dios que debe ser presentado, ese Dios que debe ser predicado, ese Dios que debe ser anunciado, proclamado en todas las naciones, es lo que el Padre nos está pidiendo, que mostremos a Jesucristo. Él era el ángel, ¿sí? El ángel que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se manifestaba también como un ángel. El ángel de Jehová, este era Jesucristo. El ángel de Jehová. Mire las manifestaciones que él tenía. Sigamos mirando la visita del Señor. En Génesis 18:1 dice, el Señor, me corre un poquito, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de él. Al verlo, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo, mi señor, si eres servidor suyo, cuenta con su favor. Te ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir el camino. Está bien, respondieron ellos. Hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a sus sirvientes, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego les sirvieron requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Fíjese que nos está hablando aquí, nos está hablando de la aparición de Jesús. Allí estaba Jesús. Eran 3 varones, 2 eran ángeles y 1 era nuestro Señor Jesucristo. La imagen del Dios invisible, que ahí se presentó a donde estaba Abraham. Luego, si usted sigue leyendo
los ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra, que iba a ser destruida esa tierra, y Jesús se quedó con Abraham. La visita del Señor, apariciones de Jesús en la tierra, vemos muchas en el Antiguo Testamento, cómo el Señor se aparecía para hablar, y se aparecía su apariencia de hombre, ¿sí? Vemos habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro Dios Jesucristo en la tierra cumplió su trabajo, su misión, hizo todo lo que tenía que hacer, murió en la cruz del Calvario como fue dicho por los profetas en la antigüedad. Todo lo que ocurrió con Jesús fue dicho, nada fue sorpresa, todo estaba plasmado en la Torá, en el libro de la ley. Jesucristo resucitó y luego fue y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él cumplió con todo en la tierra. Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nuestro Dios nos muestra las Escrituras superior a los ángeles, ¿sí? Él fue quien heredó todas las cosas. Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré para él padre y él será para mi hijo. No vemos en ningún lado que el Señor llame a un ángel hijo, ¿sí? Solo a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:6, otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:7, y de los ángeles dice, él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Qué maravilla, ¿sí? Los que servimos al Señor, los que predicamos la palabra. Hebreos 1:8, mientras que el Hijo dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey de reyes, es el Rey, es el Señor de señores. ¿Por qué es Rey nuestro Dios? Porque nosotros fuimos llamados por Él reyes y sacerdotes. Él es Rey de reyes. ¡Wow! Efesios 1:18-23, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? No solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo está en Jesús, ¿sí? Él tiene todo, todo en sus manos. Alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Esto es lo que el Padre necesita de nosotros, sus hijos, que tengamos esa luz, ese entendimiento de quién es nuestro Señor, qué es lo que Él es en realidad. Él es el todo, Él es el Dios invisible que está en medio de nosotros, que tiene todo el poder, ¿sí? Entonces, el Padre necesita que entendamos, que sintamos en nuestro espíritu esa revelación de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, la imagen de Dios en la tierra. ¿Sí? Es la imagen de Dios, es Dios. Aleluya, aleluya. Se manifiesta el Señor de esta manera, su imagen, ¿sí? En Jesucristo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tenemos que tener entendimiento de las cosas que el Señor tiene para nosotros como iglesia.
¿Para qué el Señor, para qué nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que nosotros como hijos tenemos que hacer aquí en la tierra? ¿Sí? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cosas que el Señor tiene preparado, porque claro que hay herencias para nosotros como hijos. Hay cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que le buscan, que le sirven. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Dios es todopoderoso, todo está en el Señor y tenemos que mirarle porque Él realmente, dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo el Señor es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Todo está en sus pies. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es quien llena todo. ¡Wow! Vamos, el Espíritu Santo quiere bendecir grandemente en este tiempo a los suyos, quiere bendecir grandemente a la iglesia, a los siervos, a las siervas, que puedan tener una relación diferente con Dios. Filipenses 2, 9, 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese lo maravilloso que la palabra nos está mostrando, de toda la adoración y la exaltación a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el todo, es quien tiene el poder, quien ha creado todas las cosas. Él es el dueño de todo. Así que tenemos que mirar diferente, tenemos que permitir que este Dios realmente sea adorado y bendecido. Tenemos que presentar a este Dios por doquier, por donde usted vaya. Tiene que presentar a este Dios con su vida, su conducta, su manera de hablar, su manera de andar. Cuando tenemos relación perfecta con el Señor, en el lugar donde estamos, todos los que nos ven, ven a Jesucristo, ven a Dios, ven algo diferente en nosotros. Ven la presencia de Dios en nuestras vidas y es lo que el Padre está necesitando. Miremos entonces la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda adoración a nuestro Dios, solo a Dios. A Él debemos de adorar. Lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, todos deben de adorar a Dios. Todos deben de bendecirle, todos deben de agradecerle a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Hebreos 1, 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré al Padre y él será a mi hijo. Salmo 2, capítulo 12 y 12, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjese esta palabra. Aquí David recibió una revelación de Dios maravillosa. Le fue revelado realmente Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas palabras fueron dirigidas a Jesús. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Está hablando de Jesús. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines. Todo fue dado como herencia a nuestro Dios, a Jesús. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, sé prudente, admite amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo. Toda la bendición, la honra, todo para el Hijo de Dios, todo para nuestro Señor, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurado todo lo que en él confían. Maravilloso como el Señor, nuestro Dios, le dio esta revelación a David. Él pudo recibir, no sé si en ese momento entendió lo que él estaba escribiendo, pero una revelación del Hijo de Dios, que debe ser honrado, que debe ser adorado, porque Él es el Rey. Hebreos 1:8 más.
Del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él es el rey, Él es el rey. Ejad, Yahvé, significa Dios es uno, unidad múltiple. Dios es uno. No lo mire como que hay muchos dioses, es uno solo, uno solo. No hay muchos. Salmo 45, 1, 7. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Está hablando de Jesús. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. La bendición en Jesús para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, la humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia, el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fíjese, estas palabras son las mismas palabras que están en hebreo, en el libro de Hebreos, en los últimos versículos del capítulo 1. Está hablando de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jesús en realidad. Todo fue dado a Él. Wow. Miremos bien esta palabra, pongámosla en nuestro corazón y entendamos quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios. Ese Dios que siempre existió, que siempre estuvo, que sigue estando, que tiene todo poder, toda autoridad, todo está bajo sus pies, todo lo tiene en control, todo está dominado por Él, todo fue escrito y hay cumplimiento y podemos ver cómo se va cumpliendo día a día su palabra. Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Él es el rey, toma el control. Va a llegar el momento del reinado de nuestro Dios aquí en la tierra, donde toda su iglesia, todos sus hijos van a reinar con Él, porque Él es el rey de justicia, es el verdadero Dios, el poderoso Dios. Aleluya. Tú puedes se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder y en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Juró Jehová y no se arrepentirá. Fíjese, tú eres sacerdote, está hablando Jesús. Jesús es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto está confirmado en Hebreos, 5:10. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Está hablando del tiempo final, de todo lo que va a venir. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza. Bueno, estamos viendo todo lo profético, todo lo que va a venir sobre esta tierra, pero vemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es, amados, Él es que está en todo. Miremos desde el principio hasta el final, vemos la imagen misma de su sustancia. Vemos la imagen de Dios invisible, Jesús. Es Él quien está en todas las cosas. Damos gracias al Señor por este tiempo. Estuvimos mirando entonces el primer capítulo del libro de Hebreos. Luego vamos a seguir con los demás capítulos. Esté atento para poder recibir toda esta enseñanza. Dios quiere ministrar, quiere hablar, quiere enseñar, quiere realmente despertarnos en un tiempo nuevo. Algo maravilloso que el Padre quiere hacer en nuestro corazón y como hablamos en el comienzo, que podamos despertar y recibir con claridad la revelación del Padre de quién es Jesús, quién es nuestro Dios, para qué vino aquí en la tierra, qué es lo que quiso y quiere hacer, todo aquello que ya está plasmado en las Escrituras, que comienza el Señor a revelarnos poco a poco y a mostrarnos. Este libro es maravilloso, es profético y Dios quiere hablar, hablando a nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre, gracias.
Gracias por este tiempo. Te pido que bendigas, Señor, que toques cada vida, cada corazón, que hables, que ministres. Te damos gracias porque tú nos hablas, Padre. Sentimos fuertemente tu presencia. Tú eres el Dios. Tú eres la imagen misma de su sustancia. Gracias, Padre mío, gracias, gracias. Que podamos conocerte más y más, Señor. Revélate. Tu espíritu está en nosotros, tu espíritu está en la iglesia. Revélate más y más, que podamos conocerte, servirte y hacer tu voluntad. Señor, te amamos, te adoramos, clamamos por cada vida, clamamos por cada corazón. Que sean tocados y que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos por todas las cosas. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Será hasta el próximo capítulo. Muchas bendiciones. Bye, bye.